Buena gente, soy yo. Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un problema que parece estar afectando a Xbox en cuanto a emulación se refiere. He visto en páginas que, bueno, y muchos comentarios que he recibido que, hey, no me puedo descargar lo que sería... Vamos a ir a la consola porque lo enseñaré mejor todavía. No me puedo descargar lo que sería... Uy, voy a hacerme aquí un poquito más pequeño que si no os molesto, ¿vale? Yo aquí estoy viendo que tengo mi emulador de Play 2 totalmente funcional en mi consola y hay mucha gente ahora que me está comentando que no funciona, que no se lo pueden descargar. Parece ser, y he visto en muchas páginas, que Microsoft está bloqueando el emulador de PlayStation 2 o cualquier otra cosa de emulación, ¿no? No sé si esto vendrá a consecuencia de que Microsoft y Sony se están peleando, pues ya sabéis vosotros, hay un pique ahora brutal. Y a lo mejor le toca mucho los cojones a Sony PlayStation que aquí, en la compañía, ¿no? En la competencia, pues tengan el emulador de Play 2 más poderoso que hay en este planeta en consolas, que se pueda ejecutar aquí de una forma espectacular, con unos ajustes espectaculares. Y parece ser que en la Store, ya que esta gente lo estaba subiendo pues como si fuera un juego oculto, ¿no? En la tienda, y tú con la consola original, sin modo desarrollador ni nada, pues tú puedes ir y descargarlo, ¿no? A través de internet. ¿Qué pasa? Que la cosa ahora, si vais a la de internet, el Edge, que yo no sé dónde lo tengo, en aplicaciones, ¿vale? Que es de donde lo descargamos siempre, ¿no? Pues hay un problema. Hay un problema que la gente ahora dice que estas páginas no funcionan. Normalmente deberían de funcionar sin ningún tipo de problema, ¿no? Vienes por aquí y PS2 Emulator, ¿ok? Para Xbox One y para Xbox One Series X o S. Y le tienes que dar a Download, ¿no? Le decimos abrir. Y vamos a ver lo que ocurre. Como estáis viendo, gente, hay un problemote. Está totalmente bloqueado esto. No se puede obtener el emulador. Yo ya avisé hace tiempo y dije que meteros ya y descargarlo ya, aunque no vayáis a jugar ahora mismo. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede que se cabren los de Microsoft y lo bloqueen todo. Creo que ahora hay mucha cosa bloqueada. No sé si todo. ¿Vale? Si entráis al emulador de PlayStation 1, por ejemplo, el DuckStation, ¿vale? Y lo intentamos abrir. O sea, vemos que esto... Hay que refrescar siempre la página, por cierto, ¿vale? La refrescáis. Pero vamos a probar otra vez el emulador de PlayStation 2. Permitir siempre, marcamos esta casilla y abrimos aquí. ¿Ok? Y bueno, como veis, no carga donde estaría la descarga del emulador. Y mucha gente lo ha comentado, tampoco en la página de Gamers. No sé si se puede descargar la Store directamente. Los que ya la tengan descargada, que es mi caso, así que voy a cerrar el navegador, ¿vale? Que yo la tengo por aquí en grupos de emulación, la tengo aquí, la Store, ¿vale? Refrescamos, que aquí es donde están todas las apps también y el emulador de Play 2. Si intentamos acceder para ir a instalarlo, exactamente lo mismo, ¿vale? Así que todos los que tenemos esto ya instalado estamos de suerte. Si intentamos descargar cualquier otra aplicación, vemos que la cosa está bastante mal el tema. Además, este desarrollador que sube esto aquí, cuando las apps se caen, dijo que solamente lo haría sábados o domingos si se han caído. Desconozco la frecuencia de estas actualizaciones ahora mismo, pero se ve que es más difícil de lo que era antes descargarlo, que era meterte aquí y se descargaban. Yo ya os he avisado que descargarais siempre directamente todas las apps, no solo una. Yo, fijaros, si me voy a mi canal que tengo hecho de emulación, tengo todo, los ports, todo. O sea, todo lo que han estado subiendo, lo tengo. ¿Qué significa esto? Que el emulador de PlayStation 1 incluso lo puedo estar ejecutando cuando a mí me salga de los huevos. Y vosotros este emulador ya no lo podéis conseguir. A no ser que aquí viene la finalidad de este vídeo también, es que tenéis todavía una alternativa que va a ser a lo mejor será la única opción que nos quedará en Xbox One y Series S y X para poder instalar emuladores sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Cuál es?
no es gratuita. Hay que desembolsar $14 o 14 euros para poder obtener el modo desarrollador. ¿Qué es el modo desarrollador? Es una cosa que instalas tú a través de tu cuenta de Microsoft, que la pones como desarrollador, como una persona que tiene, yo que sé, conocimientos para crear y desarrollar aplicaciones para Microsoft, pues te dan acceso aquí en configuración, cuando tu cuenta tiene acceso a como modo desarrollador, pues vienes aquí en sistema, información de la consola, te metes aquí, ¿vale? Apretas un par de botones, ¡pam! Y me aparece la configuración de desarrollador, que a vosotros no os va a aparecer esto. Y si yo entro dentro, pues puedo ir al modo de programador, lo puedo activar, y me voy a un menú súper mega potente en el cual puedo yo instalar todas estas apps que han sido puestas a través de GitHub. O sea, lo que es el emulador de DuckStation, todas estas apps que descargáis vosotros desde el navegador de internet, se pueden descargar desde el modo desarrollador e instalar como por ejemplo en la consola Play 4 o yo que sé, o Play 3, que instaláis juegos o apps a través de un PKG, pues básicamente para que lo entendáis sería exactamente lo mismo. Se instalan los emuladores a través de archivitos. Pam, pam, instalar, se instalan y luego los tienes disponibles desde un menú desarrollador de la consola. Si os interesa, gente, le dais like. Ya he hecho varios vídeos sobre esto, he enseñado cómo se instala, cómo obtener el modo desarrollador en vídeos más viejos, que os los dejaré por aquí si os interesa verlos en la descripción de este vídeo. Y si os gusta tener un vídeo más moderno, más decente, me lo podéis comentar. Yo os lo enseño, lo que pasa es que yo en mi cuenta ya tengo el modo desarrollador pues comprado, se paga solamente una vez al año, creo, no me acuerdo. Pero y está muy bien porque aquí Microsoft no puede hacer nada ya que eso es 100% legal. Tú puedes crear tus aplicaciones y puedes instalarlas en tu consola para probarlas, lo que sea. Y muy importante, también a través de RetroArch, no sé si se podrá todavía seguir haciendo uso de RetroArch a través del navegador, pero obviamente RetroArch y todas estas apps de emuladores y cores, fijaros, lo voy a enseñar, ¿vale? Lo que es mi RetroArch, o bueno, en este caso RetroArch parece que me ha desaparecido de aquí, no. RetroArch lo tengo también por ahí instalado. ¿Cómo está viendo? A través del pack del Tocho RetroPass, que compartí hace muy poco, que ya lo he compartido, es un pack a través del frontend RetroPass, que es un pequeño frontend para RetroArch, que compartí un pack que pesa casi 700 gigas, el cual tenéis todos los sistemas aquí, o sea, una barbaridad, incluido Play 1 y Play 2, ¿vale? Y lo podéis ejecutar todo. Pues todavía esto sigue funcionando perfectamente, ya que, bueno, está funcionando a través de un núcleo de RetroArch, así que no pasa absolutamente nada, como estáis viendo. Todos estos juegos los tenéis de forma free y funciona todo perfectamente. Así que desde aquí os digo que si queréis, os interesa todo esto, podéis instalarlo. ¿Qué pasa? Que necesitáis tener RetroArch y RetroPass instalados, que a lo mejor no lo podéis hacer o instalar desde el navegador de internet como os he mencionado. Probadlo de todas formas estos días, si todavía pues siguen funcionales la descarga de estas apps desde aquí o definitivamente Nintendo no. Definitivamente Nintendo, joder, hijo de puta con Nintendo. Si definitivamente Microsoft las ha bloqueado. No sé, gente. Como os digo, aquí aparentemente ahora mismo parece que todo está súper mega bloqueado, no hay nada. O sea, no hay... A mí, como veis, no se me abre ninguna app para descargar. Y lo más bonito de todo es que yo lo tengo totalmente funcional, gente. Yo puedo ejecutar lo que me dé la gana porque ya lo tengo instalado. Fijaros, Sonic, por ejemplo, el Sonic, el último que se publicó, que era el Sonic, no sé si lo tengo por aquí agregado, el Sonic Mania. Lo tendré por aquí, seguramente, ¿vale? Pero bueno, todo lo que tengáis por aquí va a estar ahí. Agregar a emulación. No lo tengo por aquí, el Sonic Mania, quizás no. Es igual. No, porque Sonic Mania era solamente a través del modo desarrollador que salió. No lo pusieron en modo navegador. Pero en fin, cualquier Sega, remake o cualquier cosa. Mira, este no funciona. Instalado en una prueba con otro juego. No tendrá a lo mejor el pack data instalado. ¿Vale? El Sonic CD o el Hedgehog. Normalmente cualquier juego que ejecute, como está viendo, funciona perfectamente, ¿vale?
sea, no hay problema. Sonic. ¿Vale? Todo funciona sin ningún problema. O sea, yo porque ya descargué estas apps. En el Sonic 2 Remake es porque me faltará pues algún archivito por FTP que lo puedo pasar sin ningún tipo de problema. Pero los que ya tengamos todas estas aplicaciones instaladas, tenemos suerte. ¿Vale? Tenemos suerte porque podemos ejecutar cualquier juego. ¿Vale? Mira, por ejemplo, el emulador de Flickcast parece que también está bloqueado, gente. No funciona. Y estaba instalado. Lo ha roto, gente. Lo ha roto Microsoft, ¿eh? Lo ha roto Microsoft por cojones porque yo no he tocado nada y funcionaba. El de PSP, madre mía, también lo ha roto, chavales. Fijaros, han roto los emuladores, ¿eh? Han roto algunos emuladores. Qué suerte que el de PlayStation 2 sigue funcionando. Y el RetroPass también, de RetroArch. Vale, aquí es donde tengo yo mis flipantos. Mirad esto, qué maravilla, ¿eh? Mirad esto, gente. Cuando se caiga este emulador lo tengo yo aquí puesto. No sé si desde el modo desarrollador no, creo que no. Creo que este es del modo normal, a través del navegador, así que sigue funcionando perfecto. Pero yo tengo suerte porque tengo el modo desarrollador. Puedo instalar cualquier app de vuelta a través de esa forma. Pero fijaros, ha parcheado. Microsoft ha roto lo que sería Flickcast, no sé por qué. PSP tampoco arranca. Así que bueno, se ve que están pasando algunas cosas en Microsoft. Estaros pendientes, mastodontes, si os interesa pues ese tipo de cosillas que os tenga al día, pues ya sabéis, like, comentario. Que tengáis un buen día, nos vemos en el próximo vídeo.